¿Te has imaginado alguna vez enfrentarte a un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de la cabeza a los pies? ¿Y si te dijera que hubo no uno, sino 2 gigantes así en la Biblia, tan temibles que hacían temblar de miedo a ejércitos enteros? Prepárate para un viaje épico a través de las páginas sagradas, donde descubriremos cómo Dios usó a los improbables para derrotar a lo aparentemente invencible. Nuestra jornada comienza en el desierto, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron a su primer gigante, Og, el rey de Basán. Imagina la escena: un pueblo que pasó generaciones en cautiverio, ahora ante un rey cuya cama medía más de 4 metros de largo. La Biblia nos da detalles fascinantes sobre Og en Deuteronomio 3:11. Pues solamente Og, rey de Basán, había quedado de los refaítas. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. De 9 codos es su longitud, y de 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. Este versículo no solo nos da una idea del tamaño impresionante de Og, sino que también nos muestra cómo su fama se extendió, hasta el punto de que su cama fue preservada como una reliquia. Og no solo era grande en estatura, sino también en poder. Gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas, cada una protegida por altos muros, puertas y cerrojos. Deuteronomio 3:5. Imaginen el terror que debió haber sentido los israelitas al encontrarse ante tal adversario. ¿Cómo podrían ellos, un pueblo sin experiencia militar, esperar derrotar a un gigante que comandaba un reino tan vasto y fortificado? Pero aquí está la primera lección poderosa que podemos extraer. El tamaño de nuestro desafío no importa cuando Dios está de nuestro lado. El Señor dijo a Moisés en Números 21:34, «No le temas, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su tierra». Esta promesa debió sonar casi increíble para los israelitas, pero Dios estaba a punto de demostrar que su palabra siempre se cumple. Es interesante notar que esta no fue la primera vez que Dios dio tal garantía a su pueblo. Antes de la batalla contra Og, los israelitas ya habían enfrentado y derrotado a Sehón, rey de los amorreos, con una promesa similar de Dios. Esa experiencia anterior debería haber fortalecido su fe, pero enfrentar a un gigante como Og seguía siendo una prueba formidable. La repetición de la promesa de Dios en este momento crítico nos recuerda que Él es paciente con nuestras dudas y miedos, siempre dispuesto a reasegurarnos de su poder y presencia. La batalla que siguió fue nada menos que espectacular. A pesar de toda la fuerza y las defensas de Og, los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa de Dios, lograron una victoria aplastante. Deuteronomio 3:3-7 nos da una descripción vívida del resultado. Así, el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, y lo herimos hasta no dejarle sobreviviente. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas ciudades eran fortificadas con altos muros, puertas y cerrojos, además de muchas ciudades sin muros. Y las destruimos completamente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, destruyendo completamente todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, pero todo el ganado y el botín de las ciudades tomamos para nosotros como presa. Esta descripción detallada sirve no solo como un registro histórico, sino como un testimonio de la completa victoria que Dios concedió a su pueblo. La mención específica de las 60 ciudades fortificadas enfatiza la magnitud del triunfo, mostrando que ninguna defensa humana, por más impresionante que sea, puede resistir el poder de Dios cuando Él actúa en favor de su pueblo. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, sino un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Imaginen el impacto que esto tuvo en la fe y el coraje de los israelitas. Un pueblo que hace poco temía regresar a Egipto ante las dificultades, ahora había derrotado a uno de los reyes más temidos de la región. La conquista de Basán se convirtió en un hito en la historia de Israel, frecuentemente recordado en los Salmos y en otros pasajes como un ejemplo del poder liberador de Dios. Por ejemplo, el Salmo 135, 10-12 declara que hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a Israel, su pueblo. Esta memoria serviría como un faro de esperanza y confianza para las generaciones futuras, recordándoles que, con Dios, ningún obstáculo es insuperable.
La victoria sobre Og no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también preparó el camino para la conquista de la tierra prometida. Basán era una región fértil y estratégicamente importante, ubicada al este del río Jordán. Su conquista proporcionó a los israelitas una base sólida para las futuras campañas al oeste del Jordán. Además, la derrota de un rey tan poderoso y temido como Og debió haber enviado ondas de choque a través de Canaán, sembrando el miedo en los corazones de los otros pueblos que los israelitas enfrentarían. Vemos evidencia de esto en Josué 2:10, donde Rahab, la prostituta de Jericó, dice a los espías israelitas: «Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis completamente». Este pasaje muestra cómo la fama de las victorias de Israel, incluida la derrota de Og, se extendió, cumpliendo la promesa de Dios de poner el temor de Israel sobre los pueblos. Deuteronomio 2:25. Pero la historia no termina aquí. Siglos después, los israelitas se enfrentarían a otro gigante, quizás aún más intimidante que Og. Su nombre era Goliat, y surgiría como el campeón de los filisteos, los archienemigos de Israel, en la época del rey Saúl. El escenario de esta nueva batalla no podría ser más diferente. En lugar del desierto y las ciudades fortificadas de Basán, ahora tenemos el valle de Elá, una área fértil en la región montañosa de Judá. El contexto político y militar también había cambiado drásticamente. Israel ya no era un pueblo nómada recién salido de Egipto, sino una nación establecida con su propio rey. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, todavía enfrentaban el desafío de confiar en Dios ante un enemigo aparentemente invencible. Goliat era un espectáculo para ver. La Biblia nos da una descripción detallada en 1 de Samuel 17, 4-7. Entonces salió del campamento de los filisteos un hombre guerrero llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, vestía una coraza de escamas que pesaba 5000 siclos de bronce. En las piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Pausamos un momento para considerar estas medidas. 6 codos y un palmo equivalen a aproximadamente 2,90 metros. La coraza que vestía pesaba alrededor de 57 kilos, más que muchas personas adultas. Su lanza era descrita como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos. Goliat no era solo un gigante, era una fortaleza ambulante. Por 40 días, Goliat desafió a los ejércitos de Israel, burlándose de ellos y de su Dios. 1 de Samuel 17, 8-10, registra sus palabras de burla. ¿Por qué habéis salido a formar línea de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que baje a mí. Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dijo además el filisteo: hoy desafío a las tropas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos juntos. Imagina el efecto devastador que esto tuvo en la moral de las tropas israelitas. Cada mañana y tarde, durante más de un mes, se les recordaba su aparente inferioridad ante este coloso filisteo. El miedo se esparcía como una plaga por el campamento. La situación era tan grave que 1 de Samuel 17, 11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es en este escenario de desesperación que entra en escena un héroe improbable, David, un joven pastor. La introducción de David en la narrativa se hace de manera aparentemente casual. No estaba en el campo de batalla, sino en casa, cuidando las ovejas de su padre. Fue solo cuando su padre lo envió a llevar suministros a sus hermanos en el ejército que David se encontró con la situación. 1 de Samuel 17, 20-22 nos dice: David se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, tomó la carga y partió, como Isaí le había ordenado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden, fila contra fila. David dejó su carga al cuidado del guardián del equipaje, corrió a las filas y saludó a sus hermanos. Esta escena enfatiza el contraste entre David y los soldados experimentados. Mientras ellos se preparaban para la batalla con gritos de guerra, David llegaba como un simple mensajero,
ajeno al terror que dominaba el campamento. Cuando todos los guerreros experimentados temblaban de miedo, este joven, movido por una fe inquebrantable, se ofreció para enfrentar a Goliat. La reacción inicial de David al desafío de Goliat es reveladora. 1 de Samuel 17, 26 registra sus palabras. Entonces habló David a los hombres que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Observa cómo la perspectiva de David es radicalmente diferente a la de los soldados. Donde ellos veían a un gigante invencible, David veía solo a un filisteo incircunciso que osaba desafiar al Dios viviente. Esta diferencia de perspectiva es crucial para entender el valor de David. Su confianza no estaba en su propia fuerza o habilidad, sino en la fidelidad y poder de Dios. La oferta de David para luchar contra Goliat fue inicialmente recibida con escepticismo e incluso ridiculización. Su propio hermano, Eliab, lo acusó de arrogancia e irresponsabilidad. 1 de Samuel 17, 28. El rey Saúl, cuando finalmente accedió a dejar que David luchara, intentó vestirlo con su propia armadura, un gesto que, aunque bien intencionado, demostraba una falta de comprensión de la verdadera fuente de fuerza de David. La negativa de David a usar la armadura, 1 de Samuel 17, 39, no fue solo una cuestión de comodidad física, sino una declaración de fe. Estaba confiando no en la protección humana, sino en la protección divina. Las palabras de David a Saúl, en 1 de Samuel 17, 37 resumen su confianza. Dijo además David: «El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David: «Ve, y el Señor esté contigo». El enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos e inspiradores de la historia bíblica. Las palabras de David al acercarse a Goliat resuenan a través de los siglos. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel». 1 de Samuel 17, 45 a 46. Esta declaración no es solo una demostración de valor, sino una profesión de fe. David entendió que esta batalla no era solo entre él y Goliat, sino una oportunidad para que Dios demostrara su poder a todas las naciones. Lo que siguió fue uno de los momentos más inesperados y decisivos de la historia de Israel. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David enfrentó al gigante. 1 de Samuel 17, 49 a 50 describe el desenlace. Y David metió la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó rostro en tierra. Así prevaleció David sobre el filisteo con una honda y una piedra, lo hirió y lo mató sin tener una espada en la mano. Este momento no solo decidió la batalla, sino que también demostró de manera dramática que la verdadera fuerza no reside en el tamaño físico o el armamento, sino en la fe y la confianza en Dios. La caída de Goliat, con una única piedra certera, no fue solo un golpe de suerte, sino una manifestación. ¿Alguna vez te has quedado despierto por las noches preguntándote quién era Dios antes de crear todo lo que conocemos? Es una pregunta que hace temblar la mente más brillante y que ha inquietado a teólogos durante siglos. Imagínate la eternidad pasada, cuando no existían las estrellas, ni la tierra, ni el tiempo mismo, solo Dios. Pero ¿cómo era Él? ¿Qué hacía? ¿De dónde vino? Prepárate para un viaje fascinante hacia el misterio más profundo del universo. Mira, hay preguntas que nos quitan el sueño, ¿verdad? Como cuando éramos chicos y preguntábamos de dónde vienen los bebés o por qué el cielo es azul. Pero hay una pregunta que va más allá de todo eso, una que ha hecho que los filósofos más inteligentes se rasquen la cabeza durante miles de años. Es esta: ¿de dónde vino Dios? Cuando alguien nos dice que Dios creó todo, inmediatamente nuestro cerebro humano quiere saber quién creó a Dios. Es natural, porque todo lo que conocemos en este mundo tiene un origen, un comienzo. Tu auto fue fabricado en alguna planta automotriz, tu casa fue construida por alguien, incluso tú mismo fuiste concebido por tus padres. Todo tiene una causa, todo tiene un punto de partida. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, amigo.
La Biblia nos dice algo que desafía completamente nuestra forma natural de pensar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo declara: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Él es el que es, el que era y el que ha de venir. No dice el que llegó a ser o el que fue creado, dice el que es, en tiempo presente continuo. Es como si el tiempo mismo fuera irrelevante para él. En el Salmo 90, versículo 2, el salmista lo expresa de una manera que te va a dar escalofríos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjate bien en esa expresión, desde el siglo y hasta el siglo. En hebreo, esa frase significa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven. Recuerdo que estaba en una clase de filosofía en la universidad y el profesor nos hizo una pregunta que me dejó pensando durante semanas. Nos dijo: si el universo tiene un comienzo, ¿qué había antes del comienzo? Algunos estudiantes dijeron nada, otros dijeron otro universo. Pero cuando llegamos a hablar de Dios, ahí es donde todo se complica. La mente humana funciona de manera secuencial. Pensamos en términos de antes y después, de causa y efecto. Es como cuando vemos una película. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Pero Dios no es una película, hermano. Él no tiene inicio ni final porque Él mismo es quien creó el tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Dios hace una declaración impresionante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Dios está diciendo que Él es el primero, no porque fuera creado primero, sino porque antes de Él no había nada, y es el postrero, no porque vaya a morir, sino porque después de Él no habrá nada más. Es como intentar explicarle a un pez qué es estar seco. El pez vive toda su vida en el agua, conoce solo la humedad. Para él, la sequedad es algo incomprensible. Nosotros vivimos toda nuestra vida dentro del tiempo, y la eternidad nos resulta incomprensible. Pero aquí está lo fascinante: aunque no podemos comprender completamente la naturaleza eterna de Dios, podemos aceptarla por fe y explorar lo que las Escrituras nos revelan sobre Él, porque la Biblia no nos deja completamente a oscuras sobre este misterio. La pregunta, ¿de dónde vino Dios?, en realidad está mal formulada. Es como preguntar, ¿cuál es el color del número 7? O, ¿a qué sabe el sonido del violín? Son preguntas que no tienen sentido porque mezclan categorías que no van juntas. Dios no vino de ningún lugar porque Él trasciende el espacio. Dios no comenzó en algún momento porque Él trasciende el tiempo. Ahora que entendemos que la pregunta sobre el origen de Dios está mal planteada, necesitamos dar un paso más profundo. Imagínate por un momento que eres un personaje de un videojuego. Para ti, la realidad es esa pantalla, esas reglas del juego, ese mundo digital. Pero el programador que creó ese videojuego existe fuera de esa realidad. Él no está sujeto a las reglas del juego que creó. Algo parecido pasa con Dios y nuestra realidad. Nosotros estamos atrapados dentro del tiempo y el espacio, pero Dios existe fuera de estas dimensiones. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, encontramos una pista fascinante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Te das cuenta? Para Dios, el tiempo no funciona como para nosotros. No es que Él viva muy lentamente o muy rápidamente. Es que Él trasciende completamente el tiempo. Imagínate que pudieras ver toda tu vida como si fuera una película pausada. Puedes ver tu nacimiento, tu infancia, tu juventud, tu vejez, todo al mismo tiempo. Eso es más parecido a cómo Dios ve la historia. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios hace una declaración que nos deja boquiabiertos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mira esa frase: anuncio lo por venir desde el principio. Dios puede hacer esto porque para Él no hay porvenir. Él ve todo el panorama completo de la historia como nosotros vemos una fotografía. Pasado, presente y futuro son conceptos humanos que no aplican a Dios de la misma manera. Recuerdo una conversación que tuve con un físico cristiano hace algunos años. Me explicó algo que me voló la mente. Me dijo que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es una constante universal, depende de la velocidad y la gravedad. Un astronauta que viaja a gran velocidad envejece más lentamente que alguien en la Tierra. Si esto es cierto en el mundo físico que conocemos, ¿te imaginas cómo debe ser para un Dios que trasciende toda la física? Pero no necesitamos física cuántica para entender esto.
La Biblia ya nos lo había explicado desde hace miles de años. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, David escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David está describiendo la omnipresencia de Dios. Él no está limitado por el espacio. No podemos señalar un lugar en el universo y decir, Dios está aquí pero no allá. Él llena todo el espacio, pero también existe fuera del espacio. Es como si el espacio fuera una pecera y Dios fuera el océano que contiene esa pecera. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón dedica el templo, hace una observación increíble. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía algo profundo. Ni siquiera todo el universo puede contener a Dios. Él es más grande que todo lo que existe. No está limitado por las dimensiones que conocemos: largo, ancho, alto, profundidad, tiempo. Todas estas son categorías creadas por Él, pero Él las trasciende. Ahora, imagínate cómo era antes de crear el universo. No había norte ni sur, no había arriba ni abajo, no había ayer ni mañana, solo Dios en su existencia perfecta y completa. Para nosotros es imposible visualizar esto, porque nuestro cerebro necesita puntos de referencia. Pero Dios no necesita puntos de referencia, porque Él es el punto de referencia absoluto. Esto nos lleva a una comprensión asombrosa. Dios no necesitaba crear nada para ser completo. Él ya era perfecto en sí mismo. La creación no fue porque Dios estuviera aburrido o solo. Fue un acto de amor puro, libre y soberano. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de la Biblia? Es que no evade las preguntas difíciles. No nos dice, no preguntes eso, o es muy complicado para que lo entiendas. Al contrario, nos da pistas increíbles sobre la naturaleza eterna de Dios. Vamos a explorar algunos pasajes que nos van a dejar con la boca abierta. Empecemos con algo que Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios responde: Yo soy el que soy. Luego añade: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, este nombre es Yahweh, que viene de la raíz Haya, que significa ser o existir. Pero fíjate en algo increíble. Dios no dice yo era o yo seré, dice yo soy. Es un presente eterno, continuo, inmutable. Es como si Dios estuviera diciéndonos, mi esencia misma es la existencia pura. Los filósofos han intentado durante siglos explicar este concepto. Hablan del ser necesario versus los seres contingentes. Nosotros somos seres contingentes porque dependemos de otras cosas para existir. Necesitamos oxígeno, comida, nuestros padres nos trajeron al mundo, pero Dios es el ser necesario. Él existe por necesidad propia, no por dependencia de algo más. En el Nuevo Testamento, Juan nos da otra pista fascinante en el primer capítulo de su Evangelio. En el versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era en griego es en, que indica una existencia continua en el pasado. No llegó a ser o fue creado, sino que ya era desde antes del principio. Pero aquí viene algo que me vuela la mente cada vez que lo pienso. En el versículo 14 Juan dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra fue hecho es completamente diferente. Es egeneto, en griego, que significa llegó a ser, o se convirtió en. ¿Ves la diferencia? El Verbo ya era desde la eternidad, pero se hizo carne en un momento específico de la historia. Dios es eterno, pero se metió en el tiempo. Es como si un autor de una novela decidiera convertirse en uno de sus personajes sin dejar de ser el autor. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, encontramos otra declaración poderosa. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No dice que Él será el mismo o que era el mismo. Dice que es el mismo. Su naturaleza no cambia, no evoluciona, no se deteriora. Mira lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios está diciendo que su inmutabilidad es precisamente lo que nos da seguridad. Si Dios cambiara como cambiamos nosotros, no podríamos confiar en sus promesas. El Salmo 102, versículos 25 al 27, nos da una imagen hermosa de esta eternidad. Desde la antigüedad fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados.
pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Imagínate esta escena. Todo el universo, con sus galaxias gigantescas y sus billones de estrellas, es comparado con ropa que se envejece y se cambia. Pero Dios permanece igual. No envejece, no se cansa, no necesita renovarse. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, encontramos otra descripción fascinante. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta frase, sombra de variación, es increíble en el original griego. Se refiere a cómo las sombras cambian durante el día conforme se mueve el sol. Pero en Dios no hay ni siquiera esa mínima variación que produce una sombra. Él es absolutamente constante. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven pastor. Estaba preparando un sermón sobre la eternidad de Dios y me topé con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Al principio pensé que solo hablaba de su pureza moral, pero después me di cuenta de que también habla de su naturaleza eterna. La luz no necesita ser creada cada momento, simplemente es. Y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad al mismo tiempo. Dios no tiene partes oscuras, partes incompletas, partes que necesiten desarrollo. Él es luz pura, existencia pura, ser puro. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él simplemente es, sin cambio, sin comienzo, sin final. Aquí llegamos a uno de los misterios más profundos y hermosos de toda la Biblia. ¿Qué pasaba dentro de la Trinidad antes de que existiera cualquier cosa creada? Esta pregunta me ha fascinado durante años, y aunque nunca podremos comprenderla completamente, las Escrituras nos dan destellos increíbles de esta realidad eterna. Empecemos con algo que Jesús dijo en Juan, capítulo 17, versículo 24. En su oración al Padre, Jesús declara: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? El Padre amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Había amor circulando dentro de la Trinidad desde la eternidad pasada. No era un Dios solitario esperando crear algo para amar. Era un Dios